Hoy vamos a hablar de uno de los periodos más incomprendidos, un periodo del que se sabe mucho y que está una idea errónea de que es un arte oscuro. Y sí, estamos hablando del arte gótico. En este capítulo vamos a hablar de en qué punto se unían y en qué punto se separaban la arquitectura en el arte gótico. Sí, Fran, exactamente como decías vos, el periodo gótico es, aparte como una apreciación personal, un periodo artístico muy lindo, muy llamativo y que a nosotros dos nos gusta mucho, ya lo hemos hablado antes de grabar este episodio. Y la verdad que el periodo gótico comprende mucho esta cuestión, esta mala interpretación de lo que realmente significa, ¿no? Esto mismo que decías vos. El periodo gótico, vamos a situarlo históricamente entre el siglo XI y el siglo XV aproximadamente, y lo ubicamos entre el arte románico, el romanismo y el renacimiento. El periodo gótico lo que hace es representar la luminosidad en su mayor expresión. O sea, esta cuestión de que uno piensa en el gótico y piensa en oscuridad y en algo, en nuestras palabras casi, algo malo, algo turbio en nuestras palabras, algo extraño. La intención del gótico es representar la luz. Todo en el periodo gótico se vuelve más magnífico, más enorme, más grande para representar casi siempre a la figura de Dios. Y para representar a la figura de Dios es necesario hacer edificios enormes con ventanales gigantes de todos los colores y con luz que entra por todas partes. El arte gótico, como bien decías, nace en contraposición al arte románico. Este arte que predomina en Europa, como vos ya lo habías dicho antes, con edificaciones que eran oscuras, ¿no? Con falta de ventanas. Eran adornadas por estructuras y pinturas con motivos cristianos, que eso era lo más importante que se tenía que representar en esa época. Es decir, que era esquemática, ¿viste? Sin movimiento y muy simple. Las artes tenían este propósito de esparcir la fe, ¿no? Y de no servir como un fin estético. Sí, te voy a hacer un paréntesis ahí, Fran, porque esto que estás diciendo es de una importancia enorme, porque el gótico no es que deja de representar a la religión, no deja de intentar esparcir la fe, y ya lo vamos a ver en este programa. O sea, la religión es como el pilar más grande del periodo gótico en todos los tipos de arte, la arquitectura, la escultura, la pintura. Entonces, esto que decías vos de que esparcía la fe sin servir un fin estético es una de las diferencias más grandes, porque el gótico dice, mirá, si vamos a representar algo tan divino como la imagen de Dios, tenemos que hacer que se vea, que se sienta tan divino como esa misma imagen. Bueno, y vamos a empezar con uno de los protagonistas del programa de hoy. Y cuando pensamos en catedrales, que son lo más importante, digamos, del arte gótico, pensamos en la Catedral de Notre Dame, que ha sido una de las más importantes de la historia, o te diría que la catedral más importante de la historia. Primero quiero empezar por la construcción, que esta catedral se construyó en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Como ya dijimos, es una catedral y su estilo es obviamente el gótico, pero también tiene un poco de arte románico en su arquitectura, y esto se puede ver mucho en una de las fachadas porque se presentan estructuras y esculturas que representan alegorías cristianas, ¿no? Figuras bíblicas y santos, son también como escenas de la vida de Cristo y de la Virgen María. Y aparte de esto que yo ya quiero hablar de este tema, quiero hablar de la gran protagonista, la estrella del programa de hoy, que son nuestras amigas, nuestras queridas gárgolas. Y acá en la Catedral de Notre Dame, las gárgolas son uno de los puntos más llamativos para todas las personas, todos los turistas que visitan este lugar tan emblemático de Francia. Queda sorprendido viendo las gárgolas que en esa época, lo adelanto por ahora, tenían cierto uso, cierta practicidad, que ahora solamente lo vemos como un fin estético. Y a esto que decías vos de la escultura, le voy a sumar, obviamente, lo que es el rol de la iglesia. Más temprano decíamos, ¿no?, que todo este arte se ve muy influenciado por la dominación a nivel continental, pero también global, del cristianismo, del catolicismo. No es un detalle menor con el tema de las gárgolas que vamos a estar trabajando en este podcast. Y más allá de la Catedral de Notre Dame, que por ser tan conocida, tan importante históricamente como esta obra arquitectónica tan importante en la historia del arte, vamos a centrarnos particularmente en lo que nos compete hoy, que es el arte gótico, puramente gótico. Y cuando hablamos de arte
gótico, tenemos que pensar en la Basílica de Saint-Denis. No nos queda otra porque es conocido como el punto más emblemático de la arquitectura gótica. La Basílica de Saint-Denis fue construida alrededor del año 1135, ordenado por el abad Suger, que era considerado el impulsor del arte gótico. Era una catedral o también considerado una abadía de esta época. ¿Qué son las abadías? Porque bueno, yo al principio no lo sabía y creo que hay mucha gente que por ahí no lo sabe. Una abadía es un monasterio, un convento cristiano que estaba bajo las órdenes particularmente de un abad o una abadesa, que son el padre o la madre espiritual de una comunidad. La diferencia con una catedral es que la catedral ya es una iglesia, es un monumento mayor y que tiene cierto peso religioso en la jerarquía de la religión del catolicismo. Es como un centro más importante para profesar la fe. En esta época la abadía, en realidad, más que compararlo con una catedral, una abadía se comparaba mucho con lo que es un priorato. Y la diferencia de la abadía con el priorato es que el monje superior en el priorato llevaba el título de prior en vez de abad. Entonces era toda una cosa jerárquica muy particular. Y bueno, estas divisiones se perdieron completamente en el Renacimiento. O sea que en el gótico es el último punto en que encontramos todas estas diferencias entre los tipos de estructura que había en esta época. Y por eso me parece re importante remarcarlo como un paréntesis y me viene perfecto tu pregunta. Bueno, en cuanto a las características de la arquitectura, tenemos el arco ojival, las bóvedas de crucería y el arbotante. La arquitectura es lo más importante que se considera en el arte gótico y yo incluso diría que es más importante que las pinturas y las esculturas. Sí, todo esto que parece una cosa en otro idioma, para los que no estamos tan metidos en el tema de la arquitectura, son cosas súper importantes en este periodo. El arco ojival, como decías vos, por ejemplo, a diferencia del arco de medio punto del románico. Y yo con lo que quiero hacer énfasis en esto, aparte de la arquitectura, que es un poco la mezcla de todo y un poco a lo que vamos en el episodio de hoy, son los vitrales. Estas paredes de vitrales, de vidrios de color, que eran paredes enormes, bien extensas, bien en la mitad superior de la edificación y que las contenía todo un sistema de columnas. Eran tipo todos estos colores vivos con imágenes religiosas que reflejaban la luz del sol hacia adentro, y lo que querían hacer era crear una experiencia, o sea, hacían que vos entres y esa unión de luz, de colores, esa magnificación de la luz incluso, se transforma en una experiencia emocional, en un expresionismo que reforzaba este concepto, obviamente, del teocentrismo, de la importancia de la divinidad. Sí, como que entre Dios, ¿no? Por esas... Tal cual. Por esas ventanas. Tal cual. Eso es lo que quería representar en este momento los vitrales y la arquitectura en sí. Ahora sí, lo que nos compete, la unión de la escultura con la arquitectura, que yo creo que el mayor exponente de esto es el pórtico de Saint-Denis. Sí, definitivamente, como hablábamos, te mencionaba hoy lo que es la Basílica de Saint-Denis. El pórtico de esta basílica es una obra súper imponente de escultura y de arquitectura marcadamente gótica. En esta época, la escultura, estamos en plena Edad Media, o sea, la representación de imágenes sagradas era un motivo de debate constante, pero igual así, la escultura conserva su temática religiosa igual que el resto de las artes. Y se caracteriza particularmente porque presenta un grado mucho mayor de realismo, de proporción y de exactitud anatómica que la escultura románica. Hay una atención especial a destacar las texturas, los detalles, las expresiones faciales, los pliegues del ropaje, los gestos, las posturas, todo. Es una cuestión enorme, muy similar a lo que hablábamos recién con el color y con la luz, ¿no? Que quería expresar emociones bien realistas, bien complejas. Había ira, éxtasis, piedad, dolor, de todo. Y eso la escultura en esta época trata de reflejarlo al 100%. Digo, es algo que después por ahí se puede llegar a ver en el barroco. Sí, a ver, hay una cuestión en que cada época artística, y esto lo hemos trabajado un montón en diferentes programas, cada época artística agarra algo del otro. Esta cuestión expresionista, esta necesidad de demostrar la realidad emocional y de ser algo tan imponente y que sensibilice y que muestre... Y que ya deje de ser algo estructurado, ¿no? De belleza y empezar a mostrar otro tipo de emociones también. Sí, ese movimiento y esa sensibilidad tal cual se representa en el barroco con el gótico. Quizá la diferencia es que el barroco
es mucho más humano y el gótico es mucho más divino. Sí. Pero bueno, particularmente como decías vos con lo que es la Basílica de Saint-Denis, es perfecto para demostrar lo unida que estaba la escultura con la arquitectura. No había algo que vos pudieras sacar. Vos no podías sacar a la escultura del pórtico de Saint-Denis porque se caía el pórtico. No es como ahora que interpretamos que la arquitectura, bueno, es la columna y al lado está la escultura, ¿no? La escultura era parte de la columna. Sin escultura no había columna. Y creo que eso es lo que es tan llamativo, que no es particular del gótico en sí, pero es un momento en que vos lo reconoces bien puntualmente. Y esto puntualmente en la portada central de la Basílica de Saint-Denis teníamos, por ejemplo, las vírgenes sabias y las vírgenes necias en las jambas y el juicio final en el templo. Y todo esto, toda esta unión de imágenes, de símbolos, de figuras, son parte de la pared. O sea, no hay escultura sin pared y no hay pared sin escultura. Bueno, y tenemos las portadas izquierda y la de la derecha. En la portada de la derecha se encuentran los meses del año y la última comunión de Saint-Denis. En la portada de la izquierda se pueden ver los signos del zodíaco y el martirio de los santos Denis, Emetrio y Rústico. Sí, o sea, es claro que lo que estaba buscando esta época artística, puntualmente en este trabajo de la basílica, ¿no? Pero que nos sirve de ejemplo para explicar la época en sí, ¿no? Es este lujo de detalle de la situación, de la emoción y de la particularidad que quiere representarse. Bueno, y ya que estamos hablando de esto de ejemplos perfectos, ¿no? Que encontramos nosotros, ya me quiero sacar las ganas de llegar al tema del episodio de hoy, que son las gárgolas. O sea, las gárgolas son otra representación enorme de lo que es esta unión de la escultura con la arquitectura. Las gárgolas no son particularmente del gótico, pero viste que lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Asociamos oscuridad, tenebrosidad con el gótico y pensamos en las gárgolas. Y está buenísimo poder verlo desde una perspectiva analítica, cómo es que se utilizaba la gárgola en esta época y cómo la vemos actualmente. Todos sabemos lo que es una gárgola, pero para lo que en realidad sirve es para poder evacuar el agua de las lluvias que tenían en los tejados. Expulsaban el agua en los chorros finos por la boca y las gárgolas evitaban que el agua se concentrara en los muros de piedra y también provocara el deterioro de los mismos, porque sabemos que los materiales que se usaban en la época tampoco eran los mejores y por ahí si tenían mucha agua se podían desmoronar. Las gárgolas más antiguas eran tallas toscas que representaban cabezas o bustos, principalmente de animales. Posteriormente, algunas se apoyaban en ménsulas para sobresalir de los muros y expulsar el agua todavía más lejos. Las figuras esculpidas adquirieron mayor esbeltez, detallismo y dinamismo, representando animales o personas grotescas e irreales, a veces híbridas, que esto para mí es un claro ejemplo del pensamiento que tenemos de lo gótico y de lo tosco, ¿no? Y aparte teníamos las quimeras, ¿no? También no cumplían el mismo rol en la época. No, porque las quimeras, más que nada, tenían ese fin decorativo. A diferencia de las gárgolas, que estas también tenían la función de expulsar agua. Claro, o sea, las gárgolas tenían las dos cosas. Era decorativo, tenía esta cosa simbólica, religiosa, que estaría bueno pensar de nuevo con la influencia de la religión, que es como que demostrarte afuera de la iglesia, afuera de la catedral, una imagen monstruosa, como diciendo, mirá lo que pasa cuando estás afuera de la iglesia y no cuando estás adentro. Hay que pensar que era una sociedad que estaba analfabeta, entonces la forma de educar a través de la religión no era tan simple como hoy en día, era en imágenes más claras y esto se veía en la representación y la forma que tenía la escultura. Claro, además para mí también era una forma de decir, mira, acá en la iglesia ahuyentamos los demonios. Es el claro ejemplo de eso y bueno, también cumplían obviamente su función. Sí, práctica, el desagüe. Sí. Que ahora simplemente sería un caño, era más divertido con las gárgolas. Pero mira, no sabía lo de las quimeras que era solamente decorativo. Eso me pareció muy, muy interesante. Sí, las gárgolas, hay que darle un aplauso a las gárgolas porque claramente son la mayor expresión de la unión de la arquitectura con la escultura. O sea, de nuevo, no es algo particularmente del gótico, ¿no? Pero ya que podemos encontrar tantos puntos en común con lo que simbolizan, la forma en que son interpretadas. Porque también era algo bueno la gárgola en esta época. Era el protector de la catedral, el protector de los creyentes. Además, pensemos que gracias a la gárgola no se cayeron las paredes. Seguimos teniendo las catedrales por las gárgolas que vos las ves y decís, mirá el bicho que pusieron ahí arriba. Sí. Y no, gracias a eso sigue en pie. 1000 años después tenemos la misma catedral en condiciones ahí parada todavía
para que la visitemos. Además creo que también servirían bastante para ahuyentar a las palomas, Ah. a los pájaros. Es buena, hay que considerarlo. Así que bueno, hoy en día podríamos agregarle un par de gárgolas a los departamentos, me parecería que estará bueno. Pero bueno, esta indivisibilidad de la escultura y la arquitectura es uno de los puntos más lindos, por lo menos en el entendimiento del periodo artístico. Tiene el gótico y la verdad me parece que hay un montón de información, un montón de cosas más de las que podemos hablar, pero creo que el punto está claro. Lo que es el pórtico de Saint-Denis, la catedral de Notre Dame, las gárgolas y bueno, la influencia de la religión en todo esto. La unión entre la arquitectura y la escultura en el gótico no era necesariamente característico de la época, no era mandatorio para definir el movimiento, pero de alguna forma, en los intentos simbólicos espirituales de representar a la belleza, la magnitud, la perfección en el detalle de la religión y la imagen de Dios, esta fusión cumplió un rol hiper importante en remarcar que todo lo sagrado era divino en todos sus aspectos. Es decir, no era posible solo una ventana, solo una puerta, solo una columna en una iglesia. Lo que era en honor y en función de lo divino debía sentirse y verse así también.